Buenos días, querida Iglesia Transformación y Vida. Es un gusto poder estar esta mañana ya con cada uno de ustedes. Gracias por tomarte el tiempo de poder mirar este video, de poder estar unido con nosotros en este tiempo. Y esperamos en Dios que esta palabra, que este tiempo en su presencia pueda alimentar tu corazón, alimentar tu espíritu, fortalecerte y que traiga ánimo a nuestras vidas. Así que te mandamos un fuerte abrazo ahí donde tú estás. Antes de ir a la palabra, quisiera solo recordarles que tenemos 2 transmisiones por la semana, durante la semana, en las cuales estamos compartiendo y estamos teniendo tiempos juntos como iglesia. Y esto es los días miércoles a las 8 de la noche. Tenemos nuestra charla de pastores por internet, a través de Facebook y YouTube. Te invitamos a ser parte de este tiempo donde estamos aprendiendo muchas cosas. Y el día jueves, a través de Zoom y a través de Facebook, estamos teniendo un tiempo de oración y de adoración a las 8 de la noche. De verdad es increíble lo que Dios está haciendo, la unidad que está trayendo al cuerpo de Cristo. Así que te animamos y te invitamos a ser parte de esto, que no te desconectes y durante la semana puedas estar en contacto con nosotros y podamos estar juntos a través de la distancia. A pesar de la distancia, podemos hacerlo a través de la tecnología. Y bueno, recordarte también que tenemos ya nuestras reuniones presenciales, tenemos toda la seguridad, toda la higiene para que tú puedas estar entre nosotros sin ningún problema. Los días domingos en San Juan del Río tenemos 2 servicios, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a las 11:45. En Tequisquiapan tenemos un solo servicio a las 11 de la mañana y en San Francisco también un solo servicio a las 12 del mediodía. Así que los animamos a que puedan reintegrarse una vez más a la iglesia y podamos juntos adorar y exaltar a nuestro Dios. También quiero agradecer principalmente a Dios por su fidelidad, agradecer a Dios por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros y agradecer también a ti tu disposición y tu amor para seguir aportando tus ofrendas, tus diezmos, tus aportaciones a esta iglesia. Sabemos que Dios ha sido fiel en cada uno de nosotros. No lo hacemos por costumbre, no lo hacemos por presión, no lo hacemos por algo más, sino que lo hacemos por gratitud a Dios. Porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel y definitivamente Él nos ha dado a manos llenas a cada uno de nosotros. A pesar de la crisis, a pesar de los tiempos difíciles, el Señor ha sido bueno y ha sido fiel. Y agradecemos a cada uno de ustedes que a pesar de la distancia se han mantenido fieles en sus aportaciones, en sus ofrendas, en sus diezmos. Y queremos seguir pidiéndole a nuestro Dios que siga bendiciendo tu vida, que siga fortaleciendo tu vida, tu trabajo, tu economía, tus ingresos, tu casa, que Él siga proveyendo todas tus necesidades. Al final de este video te dejamos una imagen con los datos por si tú deseas hacer una transferencia o algún depósito en el banco, puedas hacerlo. Ahí están todos los datos y una vez más, gracias. Y quiero pedirte que podamos orar juntos. Me gustaría bendecir tu vida, bendecir a tu familia, tu casa y que Dios siga siendo nuestro sustento como lo ha sido hasta hoy día. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos unos minutos conmigo y demos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, porque tú has sido fiel, Señor, y porque a pesar de todas las cosas, a pesar de esta pandemia, a pesar de esta cuarentena, a pesar de la crisis, Señor, tú has estado con nosotros y tú has sido fiel, Señor. No nos has dejado, no nos has desamparado, Señor, al contrario, nos has bendecido de manera sobreabundante, Señor, y te damos muchas gracias. Y de lo mucho que tú nos has dado, en esa gratitud, en nuestro corazón traemos esta ofrenda, Señor, esta aportación que a pesar de la distancia, mis hermanos, mis hermanas traen con alegría de su corazón. Te pido que tú bendigas al dador alegre, Señor, y que también esta economía se pueda emplear de manera sabia en tu iglesia, en el extendimiento de tu obra, canalizándola a las diferentes necesidades que tenemos como iglesia, Señor, y que tú sigas siendo fiel con cada uno de tus hijos. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Esta mañana quiero compartir contigo acerca de esta temática, esta serie que hemos estado llevando ya por algunas semanas, reconstruyendo la iglesia. Y creo que es un llamado el cual Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros en este tiempo, donde la iglesia a lo largo de la historia ha pasado por muchas situaciones tal vez difíciles, donde la iglesia ha tenido que evolucionar y donde la iglesia ha tenido que levantarse una vez más y volver a reconstruir lo que en algún momento se ha perdido. Y este tiempo es un tiempo crucial donde la iglesia de Jesucristo necesita una vez más levantarse y poder ser esa luz y esa sal en la tierra que tanto lo está necesitando. Esta pandemia, este tiempo de cuarentena ciertamente afectó a muchos sectores de nuestra sociedad, seguramente afectó tu trabajo, seguramente tu economía, las cosas cambiaron, tuvimos que hacer cosas nuevas, cosas diferentes y lo seguimos haciendo y hubo muchas cosas a nuestro alrededor que vinieron a desajustar lo que veníamos haciendo con normalidad, y en la iglesia de Jesucristo sucedió exactamente lo mismo. Hubo un desequilibrio, hubo una ruptura, hubo un tiempo donde las puertas se cerraron y la iglesia de la misma manera, la iglesia de Jesucristo de la misma manera ha pasado por esta situación difícil. Y es importante entender que tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, y ese llamado es a volver a nuestra casa, a reconstruir lo que se ha perdido y continuar con el trabajo que Dios nos ha encomendado a ti y a mí como sus hijos. Yo quiero compartirte hoy algo interesante acerca de esto y quiero que me acompañes al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23. Dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Mira, quiero ponerte un poquito en contexto para que entendamos qué está sucediendo. En el último capítulo de Crónicas nos narra cómo es que el pueblo de Israel, en este caso principalmente Judá, fue destruido por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Enemigos de Israel. La ciudad fue destruida totalmente, la ciudad de Jerusalén fue destruida totalmente, el templo fue destruido, las casas fueron destruidas, las murallas fueron destruidas, se robaron las cosas más valiosas del templo y se llevaron cautivos a una gran cantidad de judíos. En pocas palabras, esta nación, Babilonia, comandados por el rey Nabucodonosor, había finalmente derrotado a uno de sus principales enemigos, llamado Israel, llamado Judá. En pocas palabras, acabaron con todos. Y cuando esto sucedió, este tiempo de cautiverio, este tiempo de exilio que finalmente el Señor ya lo había profetizado, esto era algo que iba a suceder, el Señor ya había dado esta palabra a través del profeta Jeremías y justamente a través de este profeta Dios les anunció que este tiempo solo iba a durar 70 años. El cautiverio y la destrucción de Jerusalén, el que los llevaran a Babilonia, solo iba a ser por un tiempo de 70 años. El pueblo de Israel, después de esos 70 años, tenía que regresar a reconstruir primeramente el templo, su ciudad, sus murallas, sus casas, todo lo que estaba en la ciudad de Jerusalén. Al cumplirse esos 70 años, a través del rey Ciro, Dios les permite regresar a los primeros cautivos a reconstruir Jerusalén. Vemos en la palabra cómo fueron regresando por bloques y habla la palabra al menos de 3 bloques importantes. Los primeros de ellos regresaron por mano de Ciro, el segundo bloque regresó a mano de Esdras y el tercer bloque regresa a cargo de Nehemías. Lo vemos en la palabra.
Y es interesante porque cuando la gente empezó a regresar a Jerusalén, cuando los judíos empezaron a regresar a su ciudad, una ciudad destruida, una ciudad perdida, cuando ellos empezaron a regresar, lo primero que reconstruyeron fue el templo. Seguramente empezaron a reconstruir algunas otras cosas más, pero la prioridad fue el templo y principalmente el altar donde se hacían los sacrificios. ¿Por qué? Porque eso representaba restablecer, restaurar, reconectarse una vez más con nuestro Dios. Lo primero que ellos restauraron fue la adoración y la comunión con Dios. Mira, en estos tiempos estamos viviendo tiempos complicados en muchas áreas de nuestra vida, en lo social, en lo familiar, en lo económico, en lo político y aún como iglesia, en términos generales, estamos viviendo tiempos complicados. Esta pandemia vino a cambiar muchas cosas, a romper con muchas cosas, pero principalmente, si hablamos de la iglesia, vino a dispersar a la iglesia de Jesucristo. Las iglesias de nuestro tiempo fueron cerradas, las puertas de las iglesias fueron cerradas y la iglesia fue dispersada a sus casas por algunos meses en los cuales no pudimos volver a congregarnos. La iglesia de nuestros tiempos vivió o está viviendo una especie de exilio, de cautiverio, donde, como te repito, cerraron las puertas de las iglesias y todos fuimos dispersados a nuestras casas. Y lo curioso es que no fueron 70 años como lo vivió el pueblo de Judá o el pueblo judío, sino fueron apenas unos cuantos meses en los cuales el enemigo ha querido debilitarnos, ha querido destruir la iglesia, ha querido engañarnos, ha querido desviarnos del propósito de Dios. Y tristemente, hemos visto cómo para algunos fueron suficientes 3, 4, 5 meses en Babilonia para perder todo lo que había construido con Dios. El llamado del rey Ciro a todos los desterrados fue: cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Mira cuál era el llamado del rey Ciro a todos los desterrados, a todos los que estaban fuera de Jerusalén, a todos los que por 70 años estaban viviendo o habían vivido en Babilonia. El llamado era: es tiempo de volver. El llamado era: cualquiera que pertenezca a este pueblo puede regresar a su ciudad, puede regresar a Jerusalén, puede regresar a su casa a reconstruir el templo del Señor. El llamado que hoy el Señor nos está haciendo como iglesia es tiempo de volver. Vuelve a la ciudad, vuelve a tu casa, vuelve a tu hogar, vuelve a reconstruir lo que en algún momento se perdió. Vuelve a reconstruir el templo junto con otros hermanos más, junto con otros miembros de un mismo cuerpo. Vuelvan a reconstruir el templo del Señor, y ese es el llamado que hoy nos está haciendo Dios a cada uno de nosotros. En otras palabras, o en pocas palabras, el llamado al pueblo de Dios era: vuelve a tu ciudad, vuelve a la casa del Señor, reconstruyan lo que Babilonia trató de destruir y continúen con la obra que el Señor ha puesto en sus manos. Y en este tiempo no solo estamos hablando de volver a la iglesia, no solamente estamos hablando de volver a congregarnos los domingos o en alguna otra reunión, estamos hablando de algo más allá de solo una asistencia a los domingos. Estamos hablando de volver a conectarnos con Dios. Estamos hablando de volver a tener esos lazos que nos unen al Padre, de volver a tener esa comunión con Dios. Nos está hablando de un regreso a la palabra de Dios, al caminar de Dios. Vuelve, dice el Señor, a su casa. La cuarentena ha pasado. Es tiempo, iglesia, de reagruparnos y de volver con mucha más fuerza para continuar con la obra que Dios ha depositado en nuestras manos. Durante ese tiempo, durante esos 70 años, Dios les envió un mensaje a su pueblo estando en Babilonia a través del profeta Jeremías.
y les escribe una carta. Jeremías escribe una carta muy especial a todos los desterrados que se establecieron en Babilonia. Y me gustaría que me acompañaras a Jeremías capítulo 29 y vamos a leer algunos versículos para que podamos ir entendiendo algo muy interesante que el Señor les habló a su pueblo. Dice el versículo 4, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzca. Cásense y tengan hijos y luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Mira, que hay una instrucción muy especial, muy importante que Dios les da a través del profeta Jeremías. Lo primero es que durante esos 70 años, obviamente ellos tenían que hacer vida en Babilonia, de tal manera que les dice que, bueno, edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos, coman del fruto que produzcan, cásense, tengan hijos. Pero obviamente esto era en el lapso de los 70 años. Pero durante esos 70 años, la encomienda del pueblo de Israel, del pueblo judío, era multiplicarse y no disminuir. Esa era la encomienda. Durante esos 70 años, ustedes ahí en Babilonia tienen que multiplicarse, cásense, busquen esposas, busquen esposos, tengan muchos nietos, multiplíquense y no disminuyan. Y esta es una palabra muy interesante que el Señor hoy nos da a ti y a mí. Multiplíquense, no disminuyan. Durante esos 70 años, el pueblo de Israel se iba a desarrollar en Babilonia, iba a trabajar, iba a casarse, iba a tener hijos, multiplicarse, de tal manera que cuando ellos regresaran a reconstruir Jerusalén, ellos regresaran más de los que se fueron, es decir, mayor cantidad de número, y regresaran con mucha más fuerza y poder en número para reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. Aumentar en número, multiplicarse, no disminuir, de tal manera que vinieran nuevas generaciones con nueva fuerza, jóvenes con toda la fuerza, con todo el ánimo, con todo el deseo, nuevas generaciones regresaran a Jerusalén y fuera un número mayor del que se fue, y juntos con mayor fuerza pudieran reedificar el templo y la ciudad. En el tiempo de cautiverio la misión era multiplicarse y no disminuir. La pregunta aquí que yo quiero hacerte es, en todo este proceso de pandemia y cuarentena, ¿te multiplicaste o disminuiste? Esa es la pregunta de hoy. ¿Te multiplicaste o disminuiste? Y no estamos hablando físicamente, aunque a lo mejor algunos aprovecharon este encierro, pero no estamos hablando físicamente, sino espiritualmente. Estamos hablando de multiplicarnos espiritualmente. Estamos hablando de un crecimiento espiritual, de un fortalecimiento de tu caminar con Dios. ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué sucedió en tu casa? ¿Qué sucedió en tu familia durante esta cuarentena? Durante este tiempo donde las iglesias se mantuvieron cerradas, donde no pudimos congregarnos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Aumentaste o disminuiste tu vida espiritual? ¿Qué sucedió? Para muchos de nosotros, tal vez lo hemos dicho en otras ocasiones, esta cuarentena, este encierro al cual fuimos sometidos, para muchos significó vacaciones. Para muchos significó descansar, para muchos significó hacer cosas en la casa que no habíamos podido hacer. Para muchos de nosotros a lo mejor significó ver la televisión por más tiempo, lo cual antes no podíamos hacer. Yo no sé qué viviste durante este encierro, pero sí quiero decirte que en este tipo de encierros, en estas cuarentenas, en estos exilios, en este cautiverio que muchas veces el Señor ha sometido a la iglesia, lo ha hecho con el propósito de fortalecernos y aumentar nuestra fe y nuestro espíritu en Él. Porque es en la prueba cuando tú y yo fortalecemos nuestro espíritu.
Es en el tiempo difícil donde pueden suceder dos cosas. En el tiempo difícil o renunciamos y nos alejamos de Dios por la situación tan difícil que estamos viviendo, o aprovechamos esa situación, capitalizamos esa situación difícil y nos acercamos más a Dios y nos fortalecemos más en Dios. ¿Qué sucedió en tu cuarentena? ¿Aumentaste o disminuiste? El propósito de la cuarentena espiritualmente era de fortalecernos y no de debilitarnos. Era de acercarnos más a Dios y no de alejarnos a Él. ¿Por qué? Porque un día íbamos a volver. La cuarentena no es para siempre. El exilio no era para siempre. La cautividad de Judá no era para siempre. Eran 70 años solamente. En nuestro caso es mucho menor el tiempo en el cual tuvimos que encerrarnos en casa. Pero un día íbamos a regresar. Como iglesia, un día íbamos a volver con más fuerza, con más empuje, con más madurez, con más visión, con más ánimo, no menos. Mira, es lamentable y no lo digo por Transformación y Vida, porque Transformación y Vida ha sido una familia, una casa fiel que se ha sostenido durante este tiempo y seguimos conectados, seguimos avanzando y damos muchas gracias a Dios por el corazón que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Pero tú no sabes la cantidad de iglesias que están padeciendo, que están sufriendo, pastores que están llamando a sus ovejas y ahora las ovejas ya no quieren saber nada de la iglesia, ahora las ovejas le cuelgan el teléfono al pastor, ahora las ovejas le dicen: pastor, ¿para qué quiere tenernos en la iglesia si en internet podemos ver muchos mensajes de muchos otros pastores que nos están hablando? Y tú no sabes lo difícil que ha sido que la iglesia en términos generales vuelva a retomar el estar juntos como iglesia. Cuando la reacción tuviera que haber sido totalmente contraria. Es decir, después de 1 mes, 2 meses, 3 meses de encierro, ya tendríamos que haber estado: pastor, ¿cuándo vamos a volver? Pastor, ya necesitamos volver como iglesia. Pastor, ya necesitamos retomar nuestras actividades. Pastor, necesitamos retomar esto, necesitamos retomar el trabajo. ¿Cuándo, pastor? Pero no, en muchos lugares ha sucedido todo lo contrario. En vez de aumentar, disminuyeron. En vez de crecer, menguaron. En vez de fortalecer su vida espiritual, se debilitaron. Ahí mismo en Jeremías 29, versículo 8 y 9, mira lo que dice esto. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Mira, hay una advertencia muy interesante durante este tiempo que iban a estar en cautiverio. Y la advertencia era: no permitan que los engañen. ¿Quiénes? Los profetas y los adivinos de Babilonia. No permitas, esa era la instrucción, no permitas que te engañen, no permitan que los engañen. Mira, estos profetas y adivinos de Babilonia lo que querían era engañar al pueblo de Israel con falsas profecías supuestamente dadas por su Dios. ¿Con el objetivo de qué? De mantenerlos cautivos. Les profetizaban una vida de ilusión, de prosperidad si ellos permanecían en Babilonia. ¿Por qué? Porque muy seguramente esta ciudad lo que menos quería era que el pueblo judío, que el pueblo de Dios regresara a Jerusalén a reconstruir una ciudad, a reconstruir unas murallas, a volverse una nación fuerte y poderosa, con mayor fuerza, con mayor número de personas, y que ahora se convirtieran otra vez en sus enemigos y que ahora otra vez les estorbaran. Babilonia no quería que regresara el pueblo judío a restaurar su ciudad, porque finalmente ellos ya los habían derrotado. Entonces se fabricaban una serie de inventos, de sueños, de visiones, de profecías supuestamente dadas por Dios para mantener cautivo al pueblo de Israel. Y entonces Dios les advierte y les dice: no se dejen engañar, no permitan que los engañen. La finalidad de estos profetas era que la ciudad de Jerusalén no fuera reconstruida.
Es necesario que volvieran. Era necesario que reconstruyeran Jerusalén. Era necesario que continuaran con la misión de Dios en esta tierra. Y esto es interesante porque es lo mismo que está sucediendo hoy en día. El enemigo sutilmente ha querido engañarnos, haciéndonos creer que podemos estar mejor sin Dios. Y a veces podemos tener este pensamiento y decir, bueno, mira, ya llevamos cuántos meses de no ir a la iglesia. Mira cuántos meses han pasado de que la iglesia se cerró, de que no hemos estado ahí, de que no estamos conectados, de que hemos hecho otras cosas. Mira, no pasa nada. Mira, no nos ha sucedido nada. Dios sigue estando con nosotros. Todo está bien. Mira, no nos hemos enfermado. El enemigo nos ha hecho creer que durante este tiempo que no hemos venido a la iglesia o no hemos estado conectados o no hemos estado juntos, podemos estar bien. ¿Cuántos pensamientos e ideas han venido a nuestras vidas, los cuales nos han alejado de Dios, nos han alejado de la iglesia, de tener comunión con Dios? Dios nos dice hoy, iglesia, no se dejen engañar por cosas y pensamientos que yo nunca dije. El enemigo ahora nos ha hecho creer que la iglesia es el lugar más peligroso, donde nos vamos a contagiar, donde es un foco de contagio, y nos ha hecho creer que los centros comerciales, las calles, el trabajo son más seguros. Nos ha hecho creer que en la iglesia estamos en riesgo, pero que si hacemos una reunión familiar, una fiesta, vamos de vacaciones, salimos aquí, salimos allá, vamos a las tiendas, a los supermercados o a una reunión, no pasa nada. Eso no es tan peligroso. Y si tú te das cuenta, sutilmente el enemigo nos ha querido engañar. Nos ha querido hacer creer que en la iglesia es el lugar más peligroso. Cuando yo les he dicho en otras ocasiones, créeme que la iglesia es el lugar más seguro, en el cual hay la menor posibilidad de adquirir un contagio. Todos los que hemos estado, al menos en esta casa, al menos en esta iglesia, todos hemos sido muy responsables, los hermanos han sido muy responsables, la familia ha sido muy responsable, todo está perfectamente limpio, desinfectado. Es decir, es el lugar más seguro en el cual podemos estar. Pero si tú te das cuenta, el enemigo nos ha hecho creer todo lo contrario. El enemigo nos ha hecho creer, no vuelvas, no vayas, no estés, porque te vas a enfermar, te vas a contagiar, te vas a morir. No, hermano, no escuches el engaño de Satanás, no escuches las profecías que lo único que quieren hacernos es mantenernos cautivos en Babilonia. Algo que tú y yo debemos entender es que el enemigo va a hacer de todo para que tú no vuelvas a Jerusalén, para que el templo permanezca en ruinas. Y volvemos a repetir, no solamente estamos hablando de venir un día a la iglesia o de congregarnos el domingo, estamos hablando de una reconexión con Dios. Estamos hablando de una reconexión con Dios. Porque cuando estamos separados de Dios es muy fácil desconectarnos. ¿Sabes que en aquel tiempo hubo judíos que ya nunca regresaron a Jerusalén? Después del llamado de Dios, después de la profecía de Dios, después de que hubo grupos completos, familias enteras que regresaron a Jerusalén de haber estado cautivos en Babilonia, ¿sabes que hubo judíos que decidieron permanecer ya en Babilonia? Hubo judíos que ya no regresaron a Jerusalén, se acomodaron tanto a Babilonia, se acomodaron tanto ahí en esa ciudad que ya no quisieron regresar a su lugar de pertenencia. No todos, lamentablemente no todos los judíos regresaron. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar, porque se acostumbraron a un sistema, porque se acostumbraron a estar desconectados. Que cuando fue el llamado, ellos ya no volvieron. Tenemos que tener cuidado porque no solamente estamos hablando de no venir un día a la iglesia, estamos hablando que una cosa nos lleva a otra. Y primero empezamos con no venir a la iglesia y después ¿qué sigue? Dejar de orar. Y después sigue dejar de leer la palabra. Y después ¿qué sigue? Una desconexión del cuerpo de Cristo. Ahora, si a pesar de todo tú te has mantenido firme, si a pesar de esta situación tú te has mantenido fiel, como sé que muchos de ustedes que me están viendo lo han hecho, y agradecemos a Dios sus vidas, y que a pesar de la distancia ustedes se mantienen conectados con nosotros, con la iglesia, con la palabra, con la oración, déjame decirte, bien hecho.
bien hecho, porque ciertamente tenemos que ser cuidadosos, pero no descuidar nuestra comunión con Dios. Pero muchos otros, y te repito, no hablando de Transformación y Vida, en muchos otros lugares, el dejar de venir a la iglesia también representó dejar de orar, dejar de adorar, dejar de leer su palabra. Y finalmente eso nos va a llevar a una desconexión de Dios. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para ellos? ¿Cuál era el plan que Dios tenía para su pueblo? Mira, en los versículos 10 al 14 lo expresa. Dice en Jeremías 29, 10, 14, esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Ese era el plan de Dios. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Una vez más, el Señor les está dando el plan que tenía en su corazón y lo que ellos iban a vivir. El exilio, el cautiverio solo iba a durar 70 años. Y después de 70 años, ellos tenían que regresar a casa. Y dice el versículo 11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Aquí hay algunas cosas interesantes que quiero resaltar. En primer lugar, como te lo repito, el tiempo de la cautividad era temporal. Solo eran 70 años. La cuarentena, la pandemia que estamos enfrentando es temporal. No vamos a vivir así, de esta manera, toda la vida. Dios quiere llevarnos de regreso a casa, a su casa, al lugar donde pertenecemos, al lugar donde está no solamente Dios, sino el resto de su cuerpo, que somos cada uno de nosotros. No permitas que esta cuarentena te aleje de la casa de Dios. No permitas que esta cuarentena te aleje de su presencia. Es tiempo de regresar a su casa. Ese era el llamado de Dios para sus hijos. Segundo, dice la palabra: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Muchos conocemos este pasaje, muchos lo hemos apropiado, lo hemos hecho nuestro. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Y a veces es interesante porque vemos esta promesa de Dios para nuestras vidas, pero nuestro diario lo vemos a veces muy lejano. Pero hay algo interesante que tú y yo tenemos que entender. Esos planes de bien, esos proyectos de bien, esos propósitos buenos que Dios tenía y que tiene para nosotros, son para aquellos que vuelven a su casa. Son para aquellos que pertenecen en su presencia. Esto nunca lo vas a experimentar mientras estés en Babilonia. La promesa de Dios era: yo tengo planes buenos, yo tengo pensamientos buenos para ustedes, yo tengo un propósito para ustedes, yo los restauraré a aquellos que regresen a Jerusalén. No para los que se queden en Babilonia. Esos planes buenos, esos propósitos buenos de parte de Dios para nosotros, no son para aquellos que deciden permanecer en Babilonia. Y ahí es donde entramos en esa contrariedad. Porque muchos queremos seguir en Babilonia, nos hemos acomodado en Babilonia, pero ahí en Babilonia queremos esos planes hermosos de Dios para nuestra vida. Y déjame decirte que eso no sucederá. Los planes perfectos de Dios, los buenos pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros, esos planes, esos proyectos, esos propósitos, son para aquellos que regresan a Jerusalén. Son para aquellos que se levantan y dicen: Señor, yo quiero ser un reconstructor. Yo quiero ser uno más que se suma a reconstruir el templo, a reconstruir la iglesia, a trabajar, a compartir la palabra, a servir. Yo soy uno, Señor, de los que me integro una vez más. Yo soy uno de los que estoy aquí contigo. Para ellos es esa promesa. No para los que permanezcan en Babilonia, sino para los que vuelven a su casa, para los que están cerca de Él. Y finalmente dice esta porción de la palabra que Dios traerá fin a esa cautividad y Él restablecerá nuestro bienestar. Las puertas de su casa, de su iglesia, se han vuelto a abrir porque Él quiere restablecer lo que se perdió dentro de nosotros y Él quiere llevarnos a casa una vez más.
Y si algo durante este tiempo, si algo durante esta cuarentena has perdido, si algo durante este tiempo has sufrido, has batallado, el Señor lo restaurará en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Los planes de Dios no han acabado. Yo diría que apenas estamos comenzando una nueva etapa como iglesia en la cual es necesario regresar con más fuerza, multiplicados espiritualmente, dispuestos a continuar el trabajo que Dios nos ha encomendado, que es el extendimiento de su reino en esta tierra. Dios nos está llamando a una reconstrucción de su casa, a continuar con sus planes, con sus propósitos. La iglesia no se acabó. Al contrario, ahora tenemos muchas más oportunidades de avanzar, de impactar, de bendecir, de compartir, de extender la palabra. Pero déjame decirte algo, esto no lo podemos hacer solos. Esto no lo podemos lograr solos. Hay un cuerpo llamado iglesia. Y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Y juntos es como podemos lograr los proyectos de Dios. Para uno solo es imposible. No camines solo. Vente. Reconstruyamos la iglesia y juntos busquemos a Dios. Hay muchas oportunidades hoy en día. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hoy hay mucha más escasez, mucha más falta de recursos. Hoy en las calles vemos a gente vendiendo comida, vendiendo cosas, llegan en sus carros, abren sus puertas, abren sus cajuelas, abren la puerta de su casa, ponen una mesa, venden algo. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un tiempo difícil. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad perfecta para bendecir. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad perfecta para trabajar, para dar, para proyectar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de lo mucho que Dios nos ha dado, podamos dar. Dice la palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. La iglesia no está diseñada para estar encerrada en cuatro paredes. La iglesia no está diseñada para estar encerrada en nuestras casas. El cuerpo de Cristo no está diseñado para ser un cuerpo desmembrado. La iglesia de Jesucristo está diseñada para bendecir, para compartir, para anunciar las buenas nuevas, para ayudar al necesitado. Y hoy más que nunca estamos en un tiempo de oportunidad donde tú y yo podemos ayudar y bendecir al que más lo necesita. De lo mucho que Dios te ha dado, de lo mucho que el Señor ha hecho en ti. Mira, la gente hoy en día está necesitando algo más que dinero. Muchos de los problemas sociales hoy no es por falta de dinero. Es por falta es por haber un vacío en sus corazones, un vacío en su espíritu. Están muriendo espiritualmente. Y tú tienes algo precioso que Dios te ha dado. Y es la vida, es el agua de vida que es Jesucristo. Tú puedes compartir. No necesitas tener todos los recursos. No necesitas ni siquiera dar dinero. No necesitas tener todos los estudios teológicos. Lo que necesitas es hablar y dar de lo que Dios te ha dado a ti. Termino con este ejemplo rápido. La mujer samaritana. Cuando Jesús tiene este encuentro con esta mujer en ese pozo, tú sabes la historia, hablan, Jesús la confronta con su realidad, con su pasado, toca la vida de esta mujer, le revela su condición porque le dice, mujer, ¿dónde está tu marido? Y le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, ciertamente lo has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Es decir, Jesús reveló el corazón de esta mujer. Esta mujer quedó impactada por la palabra de Jesús, quedó impactada por la revelación de Jesús. Y eso fue suficiente para que esa mujer regresara a Samaria. Y ahí en Samaria, dice más adelante en los versículos de este pasaje, dice más adelante que mucha gente creyó en Jesucristo por la palabra, por lo que esta mujer samaritana les había dicho. No era una mujer rica, no era una mujer con dinero que dio dinero a los pobres, no era una mujer con grandes estudios teológicos, era una mujer que se había encontrado con Jesús. Y eso que vivió esta mujer fue lo único que fue a hablar a su ciudad. De tal manera que con esa declaración de lo que ella había vivido con Jesús, fue suficiente para que muchos creyeran en Jesús. Hermano, no necesitas
más que lo que Jesús ha hecho en tu vida para poder bendecir a otros. Da de gracia lo que de gracia has recibido. La iglesia no fue diseñada para estar encerrada. La iglesia no fue diseñada para estar desmembrada. La iglesia no fue diseñada para estar encerrada en casa. La iglesia fue diseñada para bendecir, para dar, para extender el reino de Dios en esta tierra. Así que la invitación en esta mañana es a que volvamos, no solamente a una reunión. No estamos hablando solamente de una reunión, estamos hablando de volver a casa, de volver a su presencia, de volver a estar en comunión con Él, de volver a sintonizarnos con Él, decirle: Jesús, aquí estoy, quiero ser un reconstructor, quiero ser uno más, quiero ser un discípulo, quiero ser un guerrero, quiero ser uno más que regresa y pelea y comparte y ayuda y bendice y sirve a los que más nos necesitan. Hoy tú y yo podemos levantarnos con mayor fuerza, con mayor ímpetu, con mayor dedicación y decirle: Jesús, aquí estoy. Yo soy uno de los que quieren volver a casa. Así que la invitación en esta mañana es a, una vez más, reconectarte con Dios, reconectarte con su presencia. Si esta cuarentena te llevó a dejar de orar, es tiempo de volver. Si esta cuarentena, con toda esta distracción, te llevó a dejar de orar, a dejar de tener comunión, a dejar de leer la palabra por 1000 cosas, por 1000 distracciones, hermano, hermana, es tiempo de volver. Si esta pandemia te ha engañado en tu corazón, en tu mente, haciéndote creer cosas que Dios no ha dicho, hermano, hermana, es tiempo de volver. Es tiempo de reagruparnos como iglesia. Es tiempo de unirnos una vez más como el cuerpo de Jesucristo y continuar con el trabajo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Déjame hacer una oración final y estamos terminando este tiempo, y agradezco una vez más la disposición que tienes de poder escuchar este mensaje, de abrir tu corazón, de abrir tus pensamientos, tu espíritu, y por qué no compartir esta palabra con alguien más que lo esté necesitando. Quiero pedirte algo en especial. Oremos por la iglesia de Jesucristo. Oremos por la iglesia. No solamente Transformación y Vida. Oremos por la iglesia en general. Oremos por los siervos, por los pastores. Tú no sabes la cantidad de hombres que están sufriendo por esta situación. Pastores que están sufriendo, familias que están sufriendo. Oremos por la iglesia, oremos por nuestros pastores, oremos. Si tú conoces pastores, si tú conoces iglesias, y a lo mejor aunque no sepas su condición, ora por ellos. Que Dios los fortalezca, los anime y los levante. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque una vez más nos llamas, nos hablas a nuestro corazón y escuchamos tu voz a ese llamado de volver a tu casa. El cautiverio ha terminado, la cuarentena ha terminado. Tenemos que superar este tiempo, tenemos que superar este proceso, aprender a vivir con esto, pero es tiempo de volver a reagruparnos, de volver a estar juntos, de volver a caminar juntos, a servir juntos, para extender las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Yo pongo en tus manos a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que están ahí en casa. Padre, bendícelos, Señor. Toca sus corazones, sus vidas, cautívalos de tal manera que no haya engaño de Satanás que quiera levantarse y hacer desviar su corazón y sus pensamientos. Declaramos sobre sus vidas paz. Declaramos sobre sus vidas confianza, fe, amor. Y declaramos sobre cada uno de tus hijos, Señor, sanidad también. Salud sobre cada uno de tus hijos, Padre. Te damos gracias, Padre. Y hoy levantamos nuestra voz diciéndote una vez más, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser uno de los que regresan a casa a reconstruir la ciudad. Yo quiero ser parte de esta misión. Yo quiero ser un colaborador tuyo. Yo quiero trabajar a la par contigo, Jesús. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos bendición a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, querida iglesia. Gracias por estar conectados. Gracias por seguir en unidad a través de este tiempo. Bendecimos tu vida y solo recordarte que tenemos estos tiempos tanto en internet como de manera presencial en los cuales podemos seguir unidos, avanzando como iglesia. Dios te bendiga, te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición.